uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. A esta hora es Noticia Venezuela y es noticia el protagonista de ese video que usted estaba viendo. Es ex gobernador del estado Carabobo, ex candidato presidencial, Enrique Salas Romer. Señor Salas, bienvenido a CB24. Muchas gracias, Carlos Luis. Encantado de escucharte aquí desde mi exilio, porque desde hace 2 años decidieron que yo era un conspirador y debía mantenerme fuera de la frontera. Pero aquí estoy tranquilo, esperando con paciencia que este proceso termine de ir hacia un desenlace. Por supuesto, angustiado por lo que está ocurriendo en Venezuela. Así es. Señor Salas, veamos su pronóstico hace unos 17 años. Se cumplió la profecía, dicen muchos. ¿Era lo que usted advertía, lo que está pasando en el país, o es peor? Es peor porque nunca me imaginé, y creo que nadie se imaginó, que un país tan rico como Venezuela podría ser víctima de una pillería tan espantosa que llevara a la situación de hambruna que existe en el país, el colapso de los servicios médicos, la entrega de la seguridad al AMPA, una serie de cosas que creo que no se han visto en ninguna parte del mundo, mucho menos en un país que llevaba transitando más de 40 años de democracia. Sin duda alguna que yo abogué por un cambio radical, igual que lo hizo Hugo Chávez. Estábamos conscientes que el modelo económico, no el modelo económico, sino el modelo político o las referencias políticas tradicionales en aquel momento estaban agotadas. Tanto así que en el año 97 yo señalé, y este fue el titular en el diario El Nacional, que después de Caldera, Venezuela va a ser un ejército en desbandada. De modo que tenía muy claro que quien ganara la presidencia tendría que llenar un vacío gigantesco por el colapso institucional de los partidos políticos que le habían dado vida a la democracia desde el 98. Pero ya venía surgiendo a partir de la descentralización una nueva camada de dirigentes y electos por voluntad popular, gobernadores, alcaldes, de manera que hubo una interrupción que no fue consecuencia del pueblo, sino una manipulación nacional e internacional que llevó a Hugo Chávez en mal momento a la presidencia de la República. Yo no gané, pero realmente quien perdió fue Venezuela, ¿no? Terriblemente sabíamos que iba a ocurrir un lapso largo, ¿no? Ganara quien ganara, pero jamás me imaginé, respondiendo a tu pregunta, que llegaríamos a este extremo. Señor Salas, para seguir con el ejercicio, repasar la historia un poco, en aquel momento, cuando Chávez le gana las elecciones, ¿cuál fue la mayor ventaja que tuvo el entonces teniente coronel? Mira, Carlos Luis, yo en el 31 de octubre, ya yo lo había pasado, él venía cayendo y yo que inicié la campaña con un mes de retraso, lo tenía ganado. No había forma que me pudiera ganar. Mi gestión de gobernador en encuestas privadas que nosotros habíamos dicho señalaba que el 71% de los ciudadanos de Venezuela pensaban que Carabobo, el estado que yo había presidido, tenía el mejor gobierno del país. Sin embargo, hubo una elección intermedia que fue decidida a última hora para elegir el Congreso y los gobernadores. Y esa elección, el que se realizó el 8 o 9 de noviembre, arrojó un resultado que lógicamente no reflejaba la fuerza que yo podía tener. Y a partir de allí se creó una matriz de opinión de que la polarización no era entre Hugo Chávez y yo, sino entre Hugo Chávez y otra persona. Es decir, se simuló una primera vuelta falsa, una emboscada sin duda alguna ingeniosa, pero que nos trajo como resultado que un hombre que tenía antecedentes terribles por haber
intentado un golpe de Estado contra un gobierno democrático, democráticamente constituido, fue electo presidente con el apoyo de grandes capitales, no de los sectores populares que sabían por quién estaban votando, sino por grandes capitales, en medio de un momento de desencanto de la clase media, que recuerda un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, cuando una buena parte de la población no está votando a favor, sino votando en contra. Y esa fue la circunstancia que llevó a Venezuela por este derrotero. Señor Salas, ¿por qué usted representa una amenaza para el régimen? Concretamente porque está exiliado hoy en Estados Unidos. No soy yo solamente, ellos como parte de la estrategia que se ha librado, o sea, que maneja a Cuba, porque hay que entender que Venezuela es un protectorado cubano, hoy en día no es un país independiente, ha buscado que desaparezcan del horizonte todas aquellas personas que pudieran ser una referencia para la población. De manera que y ese proceso ha llevado dos caminos. Uno, tomar control de la mayoría de los medios de comunicación, y la otra, mantener fuera de circulación o alejar de los medios y alejar del país a aquellos que se piensa que pudiéramos ser eventualmente una referencia si Venezuela quisiera tomar un rumbo o retomar el rumbo democrático que perdió. Señor Salas, al final de este martes ya eran más de 156.968 firmas validadas. ¿El referéndum revocatorio es, según usted, la salida ideal a la crisis que está viviendo Venezuela? Es una etapa que hay que vivir. Yo no creo que es la solución definitiva porque la crisis es demasiado profunda. No podemos pensar que una simple elección puede resolver la realidad del país. Y en el momento en que, porque yo también fui un candidato radical, yo quería cambiar muchas cosas, pero una cosa es cambiarlas democráticamente, conservando aquello que está sano, que está bueno, y otra cosa es acabar con todo, comenzando por los factores de producción. De manera que lo que ha ocurrido ahora es que en vez de estar nosotros, como se planteaba en el 98, restaurando un edificio que tenía algunas fallas, pero que en esencia era un edificio sólido, estaremos comenzando desde el tercer sótano o el quinto sótano a construir las estructuras básicas del país. Entonces es un proceso que va a tardar varios años y que requiere un gran consenso y además una persona al frente que tenga muchísima autoridad y credibilidad nacional e internacional. De manera que no es algo que resuelve, pero hay etapas que hay que cumplir. Y una de ellas, sin duda alguna, además constitucional, como hemos querido que sea el proceso, es el referéndum revocatorio, sin lo cual podríamos fácilmente caer en una etapa de caos y de un baño de sangre, literalmente un baño de sangre, cuando el país no tiene nada que comer y muy pronto se puede producir una situación parecida, aunque quizás en menor dimensión, que la que está ocurriendo en Siria. Debo decirte que ya Aruba está prácticamente colapsada por el número de personas que han emigrado de los sectores populares que han cruzado el mar. Curazao está sintiendo presión, también Trinidad. Hay muchísimos tachirenses que están cruzando la frontera hacia Colombia. Eso puede convertirse en algo masivo si tomamos en cuenta que cerca de 5 o 6 millones de venezolanos quizás están comiendo una sola vez al día. Te puedes imaginar lo que puede significar esto si se convierte ya no en una crisis venezolana, sino en una crisis continental. Y entonces sí veremos a muchos países que en este momento mantienen una posición ambigua en el seno de la Organización de Estados Americanos, pidiendo que se haga algo en nuestro país. Señor Salas, ¿cuáles son las cualidades que necesita tener el próximo presidente de Venezuela en circunstancias como las que vive el país hoy? Es difícil, Carlos Luis, es difícil definirlo porque las circunstancias van determinando el tipo de liderazgo, el tipo de persona que puede ser requerido o que pudiera salir con éxito de algo tan difícil, tan cruento. Y es posible que
en las primeras no elijamos a la persona correcta. Es decir, la dimensión de la crisis es como demasiado grande para uno poder imaginarse que sea de solución fácil. Ojalá lo sea. Pero estamos ante una crisis de una dimensión parecida, aunque de origen muy diferente, a la que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que se requiere un Adenauer, se requiere un De Gasperi, se requiere a un De Gaulle, se requiere una figura de una gran autoridad moral y de mucha autoridad, autoritas, como decían los latinos. No se trata simplemente de ser elegido y se quitó él y se fue y vino otro. Mira, toda la fibra, toda la sincronización, todas las fibras, la sinergia que puede existir en el plano moral, en el plano físico, en el plano productivo, está destruida. Si tú vas a producir, mira, si hay el producto, no hay botellas, si hay botellas, no hay tapas, si hay tapas, no hay cajas, si hay cajas, no hay camiones, si hay camiones, no hay batería para esos camiones. Y eso es un ejemplo sencillo en materia de producción. Pero ¿qué pasa con todo un pueblo que ha sido moralmente destruido? Que tiene que otra vez cobrar sentido de su propia nacionalidad, de retomar el camino del trabajo para producir, para generar riqueza. ¿Cómo se produce, regenera en poco tiempo todo el sistema eléctrico nacional que ha sido destruido? Las finanzas de un país que tenía las enormes reservas y ahora no las tiene. En un momento cuando además el petróleo ha bajado de precio y se mantendrá a niveles por debajo de los $50 el barril por el desarrollo del fracking en Estados Unidos. Es sumamente complejo, Carlos Luis, el proceso. Yo no creo que se va a resolver de una sola vez, pero el camino tiene que ser democrático, aun cuando sabiendas que los sistemas institucionalizados pueden ser rebasados por las circunstancias sociales en una situación tan crítica como la nuestra. Te repito, estamos frente a una crisis que todavía se ve como dentro de las fronteras venezolanas, pero una crisis de carácter continental. Y es una crisis que no se va a resolver con facilidad. Venezuela es un país ocupado, no solamente controlado políticamente a distancia, porque muchas veces se piensa que Cuba es un país pequeño, pero se olvidan de que un país pequeño como Inglaterra fue capaz de controlar la India, Australia, Norteamérica. Cuba controla totalmente a Venezuela y controla también a través de las FARC el proceso político colombiano, que usa el territorio venezolano, me refiero a las FARC, como aliviadero para mantenerse a distancia de la fuerza militar colombiana, mientras se negocia una posición favorable que les permite reingresar con ventajas al proceso político colombiano. Entonces Cuba es un imperio con el cual hay que lidiar. Yo fui muy partidario de que Estados Unidos restableciera las relaciones con Cuba, porque creo que un proceso diplomático tiene que preceder una salida de paz para Venezuela. Tenemos que comprender las realidades de nuestro país, la presencia del narcotráfico, la presencia de tantos elementos que nos hacen perder el control de la realidad. Imagínate que, para quienes no lo sepan, que hay zonas enteras de Venezuela en manos de la delincuencia, que tienen armamento superior al que puedan tener en un momento dado las fuerzas del orden público, las policías e incluso las Fuerzas Armadas en ocasiones, que tienen granadas, que tienen rifles automáticos de guerra, que tienen control de las cárceles del país desde la cual operan. En fin, hay una situación realmente complicada que hay que manejar con mucha autoridad, pero también con mucha serenidad y comprensión de la complejidad nacional e internacional que tiene el problema. No solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista geopolítico
porque si no se logra concertar o que entren en juego todas las fuerzas que en el mundo entero nos pueden ayudar, va a ser difícil sacar adelante a Venezuela. Señor Salas, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que ser un poco más rápidos en esto, pero ¿cómo es su perspectiva sobre el papel de la oposición hoy? Según Enrique Salas Romer, la oposición venezolana lo está haciendo bien hoy. La oposición venezolana tiene algo que es imprescindible, que es la unidad necesaria para ir con éxito a una elección, ¿verdad? Pero no significa la oposición de por sí una alternativa de poder, cual tendría que surgir de la elección de un presidente por la vía electoral. Eso creo que va a ocurrir tarde o temprano. Lo que no sé es si esa solución será posible o será capaz de manejar la realidad que va a heredar. No olvidemos que Nicolás Maduro, a diferencia de Hugo Chávez, es una persona que heredó un paquete económico, un paquete terrible, pero es una persona que sigue órdenes directas de Cuba, cosa que no hacía Hugo Chávez y por eso le era incómodo. Y a Cuba no le interesaba que el poder fuera trasladado a Venezuela en cuerpo de Hugo Chávez. Pero imagínate que el problema que tiene Maduro ahora lo heredara un presidente electo y que en 90 días el pueblo quisiera exigirle la solución de problemas tan grandes como el que estoy describiendo. Entonces, tenemos que comprender, te advierto y quiero que la gente sienta que no soy pesimista, soy optimista en cuanto a que vamos a encontrar una salida. Lo que sí creo que debo ser sincero en decir que no va a ser una salida como pasar un switch, que pasamos de una cosa a otra etapa. Son etapas que tenemos que ir quemando en camino a encontrar un camino de regreso, un camino de normalización de la realidad venezolana, de la normalización de los procesos democráticos, pero también del proceso económico y de la recuperación moral del país. Señor Salas, muchísimas gracias por su tiempo. Enrique Salas Romer, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado de Carabobo, en este momento desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carlos Luis. Hasta luego.